Para iniciar esta conversación vamos a hablar de temas electorales esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, pero pongamos algunos puntos en contexto antes de comenzar ya con la fase de las preguntas. A partir de este jueves faltan 80 días para que El Salvador desarrolle el proceso electoral a través del cual los ciudadanos designarán a 84 diputados y 262 consejos municipales. La organización del proceso electoral sigue avanzando. Este miércoles se hicieron las pruebas con la tinta indeleble que se utilizará en este proceso. Hemos corroborado que la tinta que se está adquiriendo por parte del Tribunal Supremo Electoral es un líquido pigmentador que efectivamente funciona. Y lo ha corroborado un especialista de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, mediante un convenio de cooperación también que tenemos con el Alma Mater. Yo creo que esto es importante, ya ustedes verificaron in situ que se han hecho las pruebas y el líquido pigmentador permanece, digamos, en el dedo. Por otro lado, en los próximos días el tribunal comenzará a notificar a los ciudadanos que han sido elegidos para ser parte de la Junta Receptora de Votos. En este momento, el tribunal trabaja depurando los posibles designados para evitar que alguno tenga afiliación partidaria o tenga algún impedimento para participar. Lo que se está haciendo es generar un padrón de no afiliados a partidos y esto será cotejado con los resultados de un sorteo, todo con el objetivo de cumplir con la resolución de la sala para evitar que miembros de las juntas tengan vínculos con partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral ha capacitado a 27.000 ciudadanos que formarán parte de la Junta Receptora de Votos en las elecciones municipales y legislativas del 4 de marzo de 2018. Asimismo, en enero y febrero se darán los detalles relacionados con el tema del llenado de actas y que no se abordará el tema del conteo de voto cruzado porque ello no estará a cargo de las JRB, sino que se hará de forma centralizada, dicen los voceros del organismo. El tribunal también debe dar cumplimiento a otra resolución de la Sala de lo Constitucional que lo obliga a extender el plazo para que los candidatos no partidarios cumplan con los requisitos que se les exige para poder participar en las elecciones. El presidente del tribunal dijo que esto podría complicar el proceso de organización. Sin embargo, esto trastoca ya el calendario electoral, porque la Sala no se da cuenta, ¿verdad?, en su ignorancia sobre el tema electoral, que si llegamos al plazo del 18, del 21, ¿ya?, los libros que hay que revisarles a ellos, ¿verdad?, para que se habilite su inscripción estaría vulnerado, porque no se pueden revisar 180.000 firmas de todos los candidatos no partidarios ese mismo día 18. Entonces, ¿cuál será la fecha para que ellos puedan inscribir candidaturas? Y si usted le quiere dar igualdad de derechos, esa es la fecha final para inscribir candidaturas de parte de los partidos políticos. El tribunal también analiza si contratará a la empresa Smartmatic, que quedó como única ofertante para la transmisión de datos. Uno de los puntos de debate interno en el tribunal era que se pretendía negociar sin haber realizado pruebas con esta empresa. Esta mañana conoceremos más de los preparativos de las elecciones 2018. Y rápidamente saludamos en esta mañana de jueves al presidente del Tribunal Supremo Electoral, al doctor Julio Olivo. Doctor, como siempre, un gusto que nos acompañe aquí en Canal 12. Agradecerle la invitación y también un saludo a la teleaudiencia. Doctor, comencemos hablando de lo que puede pasar con el calendario electoral. La Sala de lo Constitucional le ordena al tribunal que le dé un plazo mayor a los candidatos no partidarios para que puedan cumplir con los requisitos que exige, sobre todo con el tema de las firmas. ¿Qué tanto se está complicando el cumplir con el calendario electoral rumbo al 4 de marzo? Quizás hay que señalar en primer lugar, para que toda la población lo sepa, que parte de las complicaciones que tuvimos en el evento electoral 2015 obedeció a sentencias, como lo dijo la OEA, incluso la misión de observación de la OEA, sentencias inoportunas de la Sala de lo Constitucional. Llámese aplicación de voto cruzado para la elección 2015. Esto suena como seguir en un valle de lamentos. Nosotros esperábamos de que la reforma que propuso el Tribunal Supremo Electoral, producto de un diagnóstico, de un seminario diagnóstico donde participaron todos los grupos de interés de la sociedad civil y sociedad política, ¿verdad?, donde apuntaban que precisamente 11 resoluciones de Sala de lo Constitucional más 8 reformas de la Asamblea Legislativa habían sido inapropiadas una vez había iniciado el proceso electoral. Pues hoy estamos, como usted señalaba, a 80 días, pues, ¿verdad?, a menos de 3 meses del 4 de marzo de 2018, y de nuevo se está incumpliendo ya la ley, porque se emitió un decreto legislativo, o sea que es ley de la República,
así como lo tiene Costa Rica o lo tiene Panamá, de que un año antes de la elección no se pudieran hacer cambios, ¿verdad? Este es un nuevo cambio y no sabemos, y lo mejor está por venir también, si Sala tiene todavía preparada algún tipo de resolución. Esperemos, por el bien de la democracia en El Salvador y por el bien de los procesos electorales, que la democracia, yo lo he señalado en muchas ocasiones, no es un capricho de un par de sujetos, ¿verdad?, que quieren, digamos, implementar una serie de reformas en este país, sino que la democracia se construye mediante consensos, ¿verdad? Entonces, decirle algo, por ejemplo, la modificación que se hace desde Sala, obviamente atiende o afirma derechos, ¿verdad?, de un grupo minoritario, hay que decirlo, de candidatos no partidarios, que yo como todo lo digo con toda claridad, que han sido negligentes, lo debo decir así públicamente, en el manejo del proceso y en el manejo de los derechos que la Sala les quiere conceder. Y eso lo hemos dicho en la respuesta que le estamos dando a Sala de lo Constitucional, tanto en el primer informe como en el segundo informe. Imagínense que el plazo dentro de nuestro calendario electoral, que lo traigo acá, que ha sido publicado en nuestra página web y difundido, ¿verdad?, en la convocatoria de las elecciones, dice: recibir solicitudes por parte de los interesados en participar como candidatos no partidarios para ser reconocidos como tales. Iniciaba el viernes 2 de junio de 2017 y finalizaba el 3 de octubre. Sí. ¿Cuándo presentaron ellos sus primeras solicitudes? A finales de agosto, ¿va?, e inicios de septiembre, algo otros no partidarios. ¿Qué significa? Que pasaron 3 meses. Imagínate, se tomaron 3 meses para decidir si iban a ser candidatos no partidarios. Entonces, ¿cuál es la igualdad de derechos en relación a los partidos políticos? Los partidos políticos tienen hasta el 18 de diciembre, o más bien tenían, a partir de esta, como Sala dice, les voy a aplicar igualdad de derechos. Si pasa a los no partidarios también y les corre el plazo, tendría que corrérseles también a los partidos políticos. Entonces entiendo que Asamblea Legislativa, retomando ese mal ejemplo de Sala de lo Constitucional, decide también postergárselo. Hay que aclarar otra cosa también acá. Yo no estoy en contra para nada de afirmar derechos de los no partidarios. Sin embargo, en la Constitución no hay ninguna regulación acerca de esta institución de no partidarios, ni tampoco sobre la igualdad de derechos entre partidarios y no partidarios. Ese es un nuevo invento de Sala de lo Constitucional, hay que decirlo con toda claridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los partidos políticos emiten un decreto, ¿va?, que va a ser sancionado, ya fue sancionado por el presidente de la República, entonces se convierte en ley, 8 días después, por supuesto. Entonces, ya hay un plazo que se ha corrido, ¿verdad? Hay un plazo que se ha corrido. En nuestro calendario electoral tenemos ya fechas, límites. Por ejemplo, el 9 de enero para la impresión del reverso de las papeletas y así sucesivamente. Lo que pasa es que en este caso creo que Sala, yo he dicho, en el desconocimiento que tiene, ¿verdad?, de temas electorales, cree que solo con presentar los libros, la Sala comete un craso error en esta nueva resolución de no partidarios. Y dice la Sala, le concede plazo a los no partidarios, oiga bien, para la presentación de los libros. Pero ¿qué pasa con la inscripción? O sea, nosotros pudiésemos cumplir si actuáramos de mala fe y no quisiéramos afirmar derechos de no partidarios, y podríamos decir, bueno, perfecto, dejemos que Sala les conceda un nuevo plazo, y como debemos de cumplir con esa sentencia de la Sala, ¿va?, ellos pueden presentar los libros hasta el día 21, por ejemplo, ¿sí?, hasta el día 21. Entonces, ¿qué sucede? Ellos presentan los libros, pero los libros no los habilitan para inscribirse. Tienen que presentar una serie de documentos, entre ellos solvencias municipales, finiquito de corte de cuentas, en fin, cumplir con otra serie de requisitos, además de que el tribunal tiene que revisar esas 160,000 o 180,000 firmas contenidas en libros que están en físico, que hay que escanearlos. Además, después vienen recursos, viene una fase de interposición de recursos. Si alguien quiere declarar la nulidad, o el tribunal les tendría que prevenir. ¿Cuántos días más van a pasar en ese proceso? Doctor, ¿qué piensa usted cuando escuchamos a candidatos no partidarios hablar de que todo les juega en contra en su participación? Ellos dicen que es difícil financiar una campaña, que los requisitos que se les exige son demasiados. Obviamente estas fueron decisiones tomadas en la Asamblea Legislativa, pero usted como presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué valoración puede hacer de todo lo que se les está pidiendo a los candidatos no partidarios? No, que es cierto, porque son dos instituciones distintas, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, Julio Olivo, quisiera lanzarme como candidato no partidario, tendría que pensarlo, porque no es lo mismo competir con una asociación o con asociaciones ya constituidas como son los partidos políticos,
que a ellos les exigen 50.000 firmas. Yo los he escuchado a ellos incluso quejándose en un desconocimiento completo del sistema y cómo funcionan en otros sistemas. Por ejemplo, en México, yo mencionaba, me llevaba la sorpresa en un cónclave que acabamos de participar de la Red Mundial de Justicia Electoral, en donde se les piden 800.000 firmas, imagina, a un candidato no partidario. Y además se limita el número de candidatos no partidarios, porque si no, no van a caber en las papeletas. Aquí no le hemos puesto ningún límite a los no partidarios. Ya me imagino a esta gente va llorando porque les piden 800.000 firmas, imagínense, en el DF, casi 1 millón de firmas, ¿ya? Y aquí se les han pedido 8.000, 10.000, 12.000 y no las han logrado conseguir. Y de paso todavía estaban uniendo las firmas, es decir, era como una feria, ¿va?, de firmas, en donde usted me daba las firmas a mí, yo se las doy a él, si a usted le faltan 2.000, yo le presto aquel 1.000, después le presto 500 al otro. O sea, es un fraude completamente, ¿va? Y no hemos todavía, cuando revisamos las firmas de los primeros que las han presentado, como sucedió en la elección pasada, que no lo dijimos, ¿ya? Hay firmas, 1.200 firmas, imagina, solo de un candidato, que no coinciden con las del DUI. ¿Qué sucedió allí? Vamos a remitir oficio a la Fiscalía General de la República. O sea, nosotros les estamos afirmando los derechos, pero ellos mismos desconocen el proceso. Entonces, yo le explicaría de esta manera. El sistema electoral salvadoreño, al margen de que sea regulado mediante el decreto 555, y la Sala de lo Constitucional tiene un interés sobrado, a mí me lo han manifestado en el colegiado, hasta me dicen las resoluciones que va a tomar la Sala, porque algunos se los dictan al oído, ¿verdad? Oiga bien, los dictan al oído, sueñan incluso con lo que la Sala va a resolver. ¿Qué es lo que sucede? Oiga bien, la Sala está firmando los derechos de un individuo frente a una colectividad, y dice hay igualdad de derechos. Eso es un destrozo a la Constitución, a la naturaleza de estas instituciones terrible. Es como que usted dijera que un comerciante individual es igual a una sociedad anónima. Un comerciante individual, oiga bien, si tiene un capital de $20,000, con esto lo voy a equiparar, no puede competir contra una sociedad que si unen cada uno sus capitales, oiga bien, esa es la idea de la asociación, es más fuerte y puede tener $1.000.000 y este sujeto solo tener 20.000, porque aquí hay, si quiere, 50 socios que han unido sus capitales. Eso es lo que sucede con los partidos políticos. O sea, tiene 50.000 personas o tiene 100.000 personas en un partido político frente a un individuo que solo va a tener un grupo de apoyo. Por Dios, o sea, es en realidad desigualdad de derechos, pero usted no puede llegar a igualar a los desiguales. Mire Donald Trump en Estados Unidos, si quiso competir como no partidario, era un millonario, un magnate, se metió a un partido político. Mire Macron en Francia, si quiso competir individualmente, ¿ya? Los no partidarios en el mundo entero, oiga bien, no han tenido buen futuro, eso hay que decirlo. O sea, los partidos políticos son instituciones más fuertes que le dan estabilidad también a las democracias. Yo no conozco hasta ahora un país sin partidos políticos, sino que me lo digan ellos. Pero eso significa que hay que avanzar más en este camino de la construcción, del tejido, de la democracia para que se incorporen los no partidarios. Pero no es el tribunal lo que les está vetando su derecho a participar, sino que son las mismas condiciones, ¿verdad?, que existen en el país y en la democracia actual. Pero ¿dónde considera usted que pudo haber estado la falla en el caso de los no partidarios? ¿En la forma en que se concibió su participación, en, digamos, en la cantidad de requisitos que se les puso, o es porque el sistema electoral salvadoreño no está preparado para una figura de este tipo, doctor? Yo creo que son varias cosas. Tendríamos que darle más análisis, ¿verdad? Yo creo que no nos alcanzaría el tiempo si comenzamos a analizar y hacemos derecho comparado. Yo creo que ellos lo primero que tienen que ver es que no hay un igualitarismo entre una asociación y un individuo. La Sala, si quiere hacer esa igualdad, de hecho yo les había planteado, señores de Sala, ¿sí?, si van a aplicar igualdad de derechos, hay que pedirles la cuota de género también, que han dicho las mujeres, que solo van candidatos, por ejemplo, hombres, ¿verdad? Y no va a haber usted mucha mujer, y el 30% como mínimo de mujeres deberían de estar. ¿Dónde están sus internas que los legitiman? ¿Ya? ¿Quiénes los legitiman a ellos? A cualquiera se le ocurre ser no partidario, reúno los requisitos, o sea, no hay una interna en donde me elijan en realidad a mí frente a otros no partidarios. ¿Va? La otra situación, pueden compartir la firma, pueden compartir los votos, ¿ya?
O sea, usted me puede prestar sus firmas en caso que me falten, usted las presta a Manuel, Manuel se las presta al otro periodista. O sea, se puede hacer de esa manera cuando usted es independiente, ¿ya? Su ideología es igual a la mía, compartimos la misma concepción de mundo. O sea, hay muchas preguntas todavía por resolver sobre los no partidarios. ¿Y sabe cuál es el principal problema? ¿Ya? El voto cruzado de nuevo. Porque en los países donde funcionan los no partidarios reciben votos enteros y no marcas de preferencia ni marcas de voto cruzado. En un sistema de voto cruzado debería de analizarlo seriamente la sala, si eso no les afecta también a ellos al momento del conteo de los residuos y de los cocientes. Entonces hay una serie de factores que yo no estoy muy convencido de cómo va a funcionar esa. A mí en realidad me gusta la idea, pero que me guste la idea a mí o le guste a la sala no significa que el constituyente lo haya permitido, ¿ya? Ni que la sociedad esté preparada para ese tipo de afirmación de derecho. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que sigan con nosotros. Estamos hablando del proceso electoral que se avecina, ese proceso electoral que está programado para el 4 de marzo de 2018. Continúe con Canal 12, regresamos con más de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Julio Oliva, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de los preparativos de los comicios que va a celebrar El Salvador el 4 de marzo de 2018. Doctor, una de las preguntas que surge en este momento, que están ya en la fase de organización, digamos en un punto determinante, es cómo va el proceso de capacitación de toda la gente que va a tener participación directa en ese proceso electoral. Muy buena, digamos, pregunta, y esto me lleva a hacer una reflexión quizás sobre el modelo, digamos, montado en el Tribunal Supremo Electoral. Digamos, un modelo que tiene una unidad de capacitación, digamos, al interior del tribunal, con la cual se dirigía todo el proceso de capacitación. Estas capacitaciones estaban diseñadas para hacer capacitaciones, digamos, in situ, en físico, en diferentes lugares. Este tema de la llamada ciudadanización, algo así como ciudadanización de los ciudadanos, de la JRB, nos lleva a poder capacitar y formar. Yo hablo de procesos de capacitación y formación. Profesionalización es otra cosa. Entonces, en el proceso de capacitación y formación de estos integrantes de JRB, tenemos un reto bastante grande que lo hemos iniciado con mucha antelación. Dijimos de que íbamos a hacer capacitaciones anticipadas. Nunca antes en la historia del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador teníamos a esta fecha, imagina, antes de culminar diciembre, cerca de 30,000 personas que han recibido capacitaciones, ya sea por medio virtual, de nuestra aula virtual, o en ese contingente también que se ha desplegado a nivel nacional. Oiga bien, con cerca de 700 capacitadores, 190 escuelas que agradecemos al ministro de Educación que las haya puesto a disposición. De hecho, le hacemos el llamado porque tenemos reportes que el ministro Canjura, que algunos directores guardan las llaves y no nos quieren abrir las puertas de las escuelas como que ellos decidieran. Hay que hacer ese llamado también. Pero el ministro ha estado cooperando y todo el equipo técnico también que tiene. Estamos utilizando los recursos del Estado y eso es importante porque eso abarata también los costos de la elección frente a presupuestos exiguos también que usted puede tener o presupuestos reducidos. Entonces le digo, nunca antes en la historia tenía usted un aula virtual donde puede accesar incluso mediante una app, ¿verdad?, a lo que sería la legislación electoral. Mire, pues usted no la ha bajado, ¿verdad? Marca la página del tribunal y aquí usted puede entrar al Código Electoral, a la Constitución de la República, etcétera, etcétera. Aquí está el tema también de candidaturas no partidarias, el decreto 555. Así es de que tenemos ese reto. Pero ¿cuál era el mayor reto? Y nosotros lo hemos venido señalando. Hoy el nuevo reto del Tribunal Supremo Electoral, fruto de una nueva sentencia de sala que plantea la ciudadanización de la JRB, o sea, nosotros tenemos el reto de resolver ese problema, digamos, de estas ocurrencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que integrar juntas receptoras de votos por un total de 94,220 por persona. Esto equivale a 9,442, ¿verdad?, juntas receptoras de votos o mesas de votación
que vamos a tener el día de la elección, siempre con 1.595 centros de votación. Es un aparato bastante grande. Sí. De hecho, es el evento organizativo más grande que tiene este país cada 3 años. Nadie más organiza un evento de esta naturaleza. Ninguna institución de gobierno organiza elecciones. Así es de que hay que decirlo. Tenemos 94.220 personas, pero esa es la totalidad, eso sería lo ideal, sí, el 100%, porque algunos magistrados lo plantean como que no vamos a llegar a cumplir con ese 100%. Es que en este país nunca se ha integrado el 100% de la JRB. Usted necesita un mínimo de 3 personas para integrar. Entonces mi tesis ha sido, ¿verdad?, a propuesta de los partidos políticos es la primera fase. Los partidos cumplieron y propusieron. Al menos las 4 primeras posiciones, digamos que está el FMLN, Arena, PCN y Gana, ¿verdad? Gana y PCN si quieres, a 4 posiciones, porque la quinta se va por sorteo. Sí. ¿Sí? Ellos hicieron sus propuestas, tenían que proponer 18.800 personas para esto. El tribunal las depura, le quiero decir, el tribunal las depura y le quedan un contingente de cerca de 100.000 personas, imagina, propuestas, es decir, más de lo que estamos planteando, 94.220. Entonces el tribunal, después de todas las depuraciones, yo decía, vamos a llegar al 70% de integración de la JRB, porque no creo que los partidos políticos sean tan irresponsables, decía yo, porque hay una gran propaganda alrededor de eso. Entonces, hemos logrado completar, después de depurar, por ejemplo, 1.800 que resultaron con vinculación partidaria, etcétera, etcétera, tenemos 66.550 personas. Oiga bien, repito, 66.550 personas. Si usted lo divide entre el número de 9.442 miembros, oiga, JRB, sí, 9.442 JRB, sí, se da 94.000 y algo en la totalidad. Sí, exactamente. Si usted divide esta cantidad entre el número de 9.400 JRB, es decir, 66.550, entre las 9.400, le va a dar un total de 6.99, oiga bien, integrantes de JRB. O sea que usted tiene cerca de 7 integrantes, oiga bien, 7 integrantes por cada JRB a esta fecha. Entonces solo le queda el 30%, yo ya lo había señalado, el 30% de integrantes que ya la ley le plantea que tendrá que hacerse por un sorteo. Ya se hizo ese sorteo, solo que el tribunal, tomando previsiones, la gente que se encargó de esto, tomó la previsión de agregarle un poquito más de 10.000 personas tenemos de excedente en ese sorteo que se realizó. Sí. Entonces de repente se sorteó más de 40.000 personas para tener un excedente de 10.000, en aras de llegar a completar el 100%, que esta es una idea nada despreciable, porque no vamos a llegar con 7 o con 5 o con los 3 como mínimo para integrar la JRB. ¿Qué le dice usted a la gente que ha estado a la expectativa del sorteo que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral y en el que cualquier ciudadano que cumpla ciertos requisitos que establece el tribunal pueda ser llamado a ser parte de la Junta Receptora de Votos? Porque la gente dice, mire, yo no estoy interesado en participar, a mí no sé qué voy a hacer si me llaman, pero de pronto también leemos que hay una serie de sanciones que la misma Asamblea Legislativa ha establecido para las personas que se nieguen a ser parte de la Junta Receptora de Votos y a participar en este proceso como un elemento activo ya en la organización del tribunal. Bueno, yo en un discurso que he planteado, incluso que está colgado en el aula virtual, planteo de que esta cuestión, si ustedes se fijan, de organizar elecciones o estar en estos cargos, sobre todo al presidente, o a que todos se conmueven con los ataques de los medios de comunicación, de la prensa, que a veces devora, digo yo, el corazón de la palabra y dice cualquier otra cosa. Entonces, decirlo de que más bien es una cuestión patriótica, es una cuestión de fe en la consolidación de la democracia. Es decir, después de los acuerdos de paz, tenemos un nuevo país, tenemos un acuerdo de nación, tenemos nuevas reglas del juego. Entonces, si nosotros queremos seguir consolidando la democracia en El Salvador, ¿verdad?, y la afirmación de derechos que hasta ahora tenemos, al margen que podamos tener divergencias, ¿verdad?, de concepciones de mundo distintas, la suya es distinta a la mía, la de los no partidarios que acabamos de discutir, que deben de estar un poco enojados, digamos, porque el mundo todavía no se adecua a lo que ellos necesitan para introducirse en esta democracia, pero lo pueden seguir haciendo si presentan antes también su solicitud, digámoslo así. Entonces,
a pesar de esas concepciones de mundo, nosotros estamos afirmando derechos y consolidando la democracia. Yo le haría el llamado a todas estas personas que resultaron sorteadas a que puedan acudir a esta cita con la historia, ¿va?, con la construcción de la democracia en nuestro país. Ese cuidado de mesas, a pesar de que es el sistema electoral más complejo del mundo, yo creo que con capacitaciones, con educación, lo podemos ir resolviendo. Pero además la Asamblea Legislativa pues estableció sanciones también, ¿va?, sanciones para el que no asista, ojo, sin justa causa, porque si hay justificación, por ejemplo, nosotros de este padrón ya está previamente depurado y aquí no hay personas que estuvieran inhabilitadas, ¿verdad? Al menos que estuvieran, por ejemplo, privadas de libertad. Tratamos de despejarlo, por ejemplo, de adultos mayores, digámoslo así, porque ya la ley le concede al adulto mayor que pasa de los 60 años alguna prerrogativa, sobre todo en este proceso de conteo y de desvelo, etcétera, etcétera, que va a tener. Pero doctor, la pregunta es, ¿no se le ha ido la mano a la Asamblea al decir que no va a poder la gente que no quiera participar en las juntas receptoras, que no pueda renovar su DUI, que no pueda renovar su licencia, que tenga algún tipo de restricción por los mismos documentos migratorios? ¿Qué piensa bueno, usted? Esa será otra discusión, es que volvemos a otro sistema. Yo creo que a veces copiamos de otras latitudes. Por ejemplo, los países de Sudamérica, el voto es obligatorio. Oiga bien, el voto es obligatorio y por lo tanto es obligatorio tanto los que llegan a cuidar mesas, ¿va?, como el elector que va a ir a ejercer el sufragio. Si usted no llega a sufragar, si no llega a votar, por ejemplo en Bolivia, que he conocido esa experiencia, o en Ecuador, si usted no asiste a votar, aún, por ejemplo, el problema de los embajadores. Yo le preguntaba a alguien que trabaja en el cuerpo diplomático, ¿cómo hacen ellos? Que están acreditados en otro país, ellos tienen que justificar su inasistencia ese día, si no la fiscalía también es la que entrega constancias y anda haciendo requerimientos y la gente no puede cobrar su cheque en el banco, no puede salir del país, hay una serie de restricciones. Entonces se copiaron las restricciones, ¿verdad?, por parte de la Asamblea Legislativa, pero en nuestro caso el voto no es obligatorio, ¿va? O sea que los integrantes de mesa se le ha puesto una especie de sanción extra, pero entendamos por qué se le ha puesto esa sanción extra. Yo solo en ese sentido lo entiendo, porque usted no puede estar llamando a la gente a que integre nuestra JRB, que es un dolor de cabeza, imagínate, integrar 94,000 personas en las mesas, y ojo en esto, ¿qué pasa si una sola mesa no se integra? ¿Va? De nuevo va a ser responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, ¿va? O sea, es una responsabilidad compartida. ¿Quién se inventó esto? ¿Ya? De este nuevo reto, no lo inventamos también nosotros. Entonces, por ello yo digo, hay que repensar nuestro sistema electoral y no solo andar copiando también una moda u otra moda. Ese tema se puede seguir discutiendo también. Doctor, otra pregunta que no quiero dejar ahí en duda y que me gustaría conocer su análisis es ¿qué va a pasar con la contratación de la empresa que va a procesar datos? Se hablaba de que la única ofertante era Smartmatic y que había en el tribunal diferencias en cuanto a lo que se puede hacer en cuanto a este punto en específico. ¿Qué nos puede decir, doctor, respecto a esta contratación que se anunció ya que existía muchas posibilidades de que se hiciera, pero también conocíamos que usted estaba, digamos, optando por otra opción que tenía que ver con las donaciones y la cooperación de Corea? Bueno, yo desde la llegada al Tribunal Supremo Electoral hemos planteado algo así como que nosotros construyamos nuestro mismo sistema ya electoral. O sea, no procede que estemos dependiendo de una empresa, por ejemplo, que nosotros contratemos, que por supuesto tiene sus propios intereses, puede tener su propia ideología, puede tener sus propios principios, etcétera, etcétera. Entonces, no desdeño de que pueda haber una empresa que logre integrar, digamos, todos los componentes, que ese fue un problema de la vez anterior, que se contrataron varias empresas, esa fue parte de las críticas y fue parte del diagnóstico. Tampoco se puede decir, porque algunos lo han señalado, que no hay empresas, si no va a salir otra vez la Cámara de Comercio y ANET, digamos algo así como que no hay empresas capaces en El Salvador de poder atender este proceso. Yo creo que sí, pero ¿cuál es la situación? El tema es de que el Tribunal Supremo Electoral no tiene los recursos. Si quiere, vivimos la época de las vacas flacas en el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos 25.8 millones y solo 5.2 millones para poder hacer la transmisión de resultados. O sea, esos son los retos que tenemos y la realidad. Algún magistrado ahí señalaba públicamente que, por ejemplo, a la empresa Indra se le pagaron 8.5 millones de dólares por transmitir una elección más sencilla que esta. Bueno, esos eran otros tiempos.
y ese será otro análisis. Pero ahora yo trabajo con realidades. La realidad es aquello que se me impone y tengo que trabajar con ello y aprender a reflectarla. Entonces, ¿qué hago? Tengo 5.2 millones. Entonces, con esos 5.2 millones, tengo que hacer de tripas corazones, tener todo un sistema de transmisión en el modelo más complejo de la historia de este país, ¿verdad? Y tengo que aprender a convivir con él. Ante esas realidades, nosotros presentamos un proyecto ante la Asociación Mundial de Organismos Electorales, ¿sí? Entonces, este proyecto dio sus frutos desde hace 2 años, ¿va? Porque hay gente que ha venido a criticarlo 2 años después, que ellos tenían otras donaciones y hasta ahora no han aparecido. Yo hasta ahora no conozco otro donante, pero dicen que hay otro donante. Entonces, ¿qué sucede? Ese proyecto fructificó con la Comisión Nacional Electoral de Corea, llegó a la Asamblea Legislativa del gobierno de Corea del Sur y fue aprobado, ¿va? Hace más de 1 año. Entonces, con ese proyecto nosotros recibimos escáner. Oiga bien, que ya le ahorramos al país $1.400.000, más $200.000 de capacitación tecnológica. Para los que quieren confundir siempre a la población, para estos periódicos, ¿va? Con falta de profesionalismo y ética, ¿va? Publíquenlo de esa manera, regalados por Corea. Oiga bien, y ya están instalados los que decían que no iban a llegar los escáneres, porque muchos se interesaron en esto. Imagínense la gran preocupación que no llegaran los escáneres. Llegaron y pagó el flete Corea del Sur también. Ojo en eso, todo el flete fue pagado. La Asamblea Legislativa le agradecemos porque emitió con la debida prontitud un decreto de exención de impuestos. O sea que no pagaron impuestos también esos escáneres. Y ya están instalados en el pabellón 8 de la Feria Internacional. Vino la delegación también coreana, que es parte del proyecto de cooperación, los dejó instalados y el software está funcionando. Esa es la vía de cooperación que hemos buscado, porque eso le queda al país. Además de ello, a Corea también fabricó la Asociación Mundial, aclarando, a través de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, un software, oiga bien, que va a totalizar y transmitir los resultados de las actas. Ese era el plan que está montado, algo así como una autonomía, una soberanía del Tribunal Supremo Electoral para transmitir datos y resultados. ¿Cuál es la gran molestia? ¿Cuál es la gran molestia de esto? Que aquí inicia, oiga bien, este es el principio del fin de algo. ¿Y el principio del fin de qué? De ciertos negocios empresariales. Hay que decirlo con claridad. Y esto debe quedar muy claro a la población. Imagínense, si me regalan escáner que van a transmitir las actas y otros prefieren comprarlo, ¿de qué estamos hablando? Si tiene un software para la transmisión y totalización de resultados que se puede probar y es lo que falló con una empresa contratada en la ocasión anterior, y a mí me juraron que todo iba a salir bien porque yo no manejo esta parte informática, y hoy nuestros técnicos dicen que ese sistema va a funcionar. ¿Cuál es el problema? Queremos contratar siempre una empresa. Ahí es donde yo he votado en abstención, así de simple y sencillamente, porque hay una vía, pero esta vía de Corea, ¿va? Se está tratando de ver algo así como plato de segunda mesa, ¿ya? Frente a la contratación de una empresa que se le va a pagar 3 millones por fabricar un software, hacer CNP, hacer la cuestión de la telefonía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo importante de esto, aunque yo no comparta esta situación y por eso voté en abstención, igual que con la famosa tecnología en mesa, que no era más que una especie de Android, que gracias al PNUD vamos a tener un paso a paso también para saber cómo se llenan las actas, que es a lo que le tenemos que apostar, oiga bien, a la capacitación y educación. Sí. Porque aunque el sistema de transmisión funcione, ¿qué pasa si la gente no puede llenar las actas? Vamos a estar en un gran problema, porque las actas se van a transmitir con errores. ¿Y de qué le sirve a usted actas con errores? Entonces hay que apostarle al sistema educativo, que la gente tenga la habilidad y destreza necesaria para el llenado de las actas de manera acertada y sobre todo de manera veraz, que sean correctos los datos que están planteados. Así vamos a transmitir resultados de manera también veraz y vamos a poder divulgar resultados también a la población. Decir que se ha votado de nuevo en la simetría que tenemos en el Tribunal Supremo Electoral, aunque a algunos no les guste esto, ¿verdad? La simetría va a provocar que el presidente constantemente esté votando en abstención, o va a estar razonando su voto, va a estar votando en contra, o va a estar con votos concurrentes. Cuando hayan un montón de componentes, como el instructivo, por ejemplo, de capacitación, ¿verdad? A pesar de que yo no compartía algunas cosas, obviamente no puedo dejar que el instructivo no pase. Es de que el presidente va a estar votando en abstención en este tema, porque tenemos los ejes de la transparencia y de la rendición de cuentas también a la población.
quizás para dar certeza y generar confianza, como decimos algunos magistrados, ante el proceso electoral. Decir que hoy estamos más preparados que antes, porque finalmente tenemos, por ejemplo, el sistema coreano, que para mí es el plan A, pero los magistrados han decidido que sea el plan B, ojalá no se equivoquen, se contrate a una empresa que ha ofertado, que está muy cuestionada también en el mundo, esta empresa es Smartmatic. Sí. Yo voté en abstención y he hecho mis razonamientos pertinentes, pero respeto también a aquellos 4 magistrados y magistradas que han votado en favor de esta empresa y que esta empresa va a hacer el software de totalización y divulgación de resultados, ¿verdad? Y si esto fallara, ¿verdad?, va a tener usted la otra opción para poder insertarse en ese De hecho, ya es un hecho que se va a contratar a Smartmatic. Yo lo veo que es un hecho porque ya se votó por ir a hacer, digamos, como pasar a la siguiente ronda en Volpro. Mire, lo importante es de que todo esto se está dilucidando en la bolsa de productos, porque yo lo que también cuestiono es cuando no se manda algo a esa competencia, que es contrario a las mismas ideas capitalistas y de mercado, pues, y de la transparencia. Muy bien, doctor, le queremos agradecer como siempre que nos haya venido a acompañar aquí a Canal 12 y a darnos datos sobre los preparativos de este proceso electoral que nosotros le estamos dando seguimiento a través de nuestros diferentes espacios informativos. Esperamos tener una nueva oportunidad para conversar con usted y hablar más de lleno de otros aspectos que se nos quedan en el tintero respecto a este proceso tan importante y que tiene tantos elementos que se pueden analizar. Gracias, doctor Julio Olivo. No, gracias a usted por poder explicar a la población. Y hay que seguir teniendo confianza en el tribunal, que ahora con antelación inicia capacitaciones, tiene modelos también para transmitir y todo esto y tiene integradas ya casi la JRB. Muy bien, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos con Ana Yancy y con Célida Magaña, que nos tienen más información en este día jueves.